Buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva en este arranque de semana. Ayer, a los pies del Monumento a la Revolución, se llevó a cabo la quinta edición del encuentro urbano de salto con garrocha. Varios de los mejores exponentes de esta disciplina se dieron cita aquí en la capital del país para, de manera gratuita, deleitar a toda la afición. El salto con garrocha se hizo presente este domingo en la explanada del Monumento a la Revolución con el quinto encuentro internacional de salto con garrocha, donde estuvo presente la élite de este deporte, encabezada por la campeona del mundo en el 2015, Yarisley Silva, quien en esta ocasión logró un salto de 4.70 metros. Bueno, estoy feliz, es mi primera competencia comercial de aire libre y empezar con 4.70 me dice mucho del trabajo que estoy haciendo. Bueno, yo voy por más y espero terminar más arriba, porque mi sueño es llegar a los 5 metros. En cuanto a la representación mexicana, Carmelita Correa, quien ostenta el récord femenil en México con 4.36 metros conseguidos en el 2016, no logró romper el récord al saltar 4.15 metros. Pues fue un evento increíble, ¿no? El calor está duro, las competidoras de mucho nivel. El resultado no fue el que esperaba, pero más sin embargo me llevo una muy buena experiencia y a seguir mejorando. Durante el evento y en el marco de la celebración por el 50 aniversario de los Juegos Olímpicos de México 1968, estuvo presente Bob Seger, medalla de oro en esta disciplina en dichos Juegos. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Hoy ya que andábamos en la onda esta del atletismo, también muy cerca de ahí del Monumento a la Revolución, en el Ángel de la Independencia, se hizo también por segundo año consecutivo la activación de los 100 metros. Llegó la prueba máster del atletismo, los 100 metros a Paseo de la Reforma, y es que como parte de las actividades para fomentar el deporte entre los ciudadanos, dentro del paseo ciclista, realizado los domingos, se instaló este fin de semana una pista de 100 metros para que los asistentes, desde niños, jóvenes y adultos, pudieran disfrutar y retarse a conseguir el menor tiempo posible. Mira, la verdad para nosotros es una carrera explosiva. Creemos que hoy en día de resistencia tenemos muchas carreras, ¿no? O sea, hay muchas opciones de carreras de resistencia y creemos que es un concepto novedoso que a la gente le gusta porque hoy en día la gente está buscando activar de diferentes maneras. Estos 100 metros es algo que a la gente le llama la atención, que no te tienes que preparar y que creo que es un buen concepto, ¿no? El que nos amarramos. Un momento donde familias que venían de las diferentes carreras atléticas realizadas en la capital, otros que venían de andar en bici y alguno que otro turista aprovechó para realizar esta actividad, la cual fue gratuita y donde al final se les otorgó una medalla y un diploma. La actividad completa es muy importante para la familia, para los niños. Y pues ahí nos damos cuenta que sí nos hace falta más ejercicio. Está súper padre, la verdad es que es una dinámica donde podemos invitar a toda la ciudadanía a hacer deporte. Es muy inclusiva porque vienen desde los abuelitos a correr con los nietos, mascotas. Está muy padre, la verdad. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Hoy también el día de ayer se llevó a cabo la única carrera en el mundo que no tiene primer lugar, no tiene campeón, puro subcampeón, la carrera de Cruz Azul. El Estadio Azul, antes de su demolición, este domingo recibió el último evento deportivo en su historia, la carrera Cruz Azul 2018. En punto de las 7 de la mañana, 4,000 runners cementeros tomaron salida a las rutas de 10 y 5 kilómetros, que comprendió el Estadio Azul y calles de la colonia Nochebuena. Esta carrera tiene como objetivo acercar a la afición al equipo y sobre todo hacer conciencia de la práctica del deporte en familia. Se espera que para el 2019 se vuelva a realizar la carrera, pero con una nueva sede y circuito, ya que la demolición del inmueble azul comenzaría el 2 de julio. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y esta noche se va a llevar a cabo el partido de despedida de la Selección Nacional Mexicana de la afición que tiene en los Estados Unidos. ¿Y dónde iba a ser? Pues en Los Ángeles, no en Pasadena. Ahí al ladito de Los Ángeles, en Pasadena, en el Rose Bowl, el mítico Rose Bowl, un estadio bien viejo, pero que es casa prácticamente de la Selección Nacional, donde sin duda la ciudad más mexicana que hay fuera del territorio nacional, allá en Los Ángeles. 8 de la noche, México
frente a Gales. Quedan 3 ensayos de México para el Mundial, 3 ensayos formales. Este es uno. El próximo fin de semana, el sábado, será el otro en el frente a Escocia, aquí en la cancha de Estadio Azteca. Y después ya viajarán a Europa, donde enfrentarán a Dinamarca el día 9 de junio allá en Copenhague. Así que México frente a Gales el día de hoy, esta noche. Y ya para despedirme, como sabemos, este fin de semana se llevó a cabo la final de la Champions League. La ganó el Real Madrid imponiéndose al Liverpool. ¿Se han imaginado cómo queda un vestidor del campeón? Híjole. Vamos a ver un poco las imágenes de cómo te puedes agachar para el vestidor, los jugadores y plantilla del Real Madrid. Puedes beber del piso. Híjole, sí. Bueno, ahí está. Lo estamos viendo precisamente. Todo eso que ven ahí, pues no son Sprites, ¿verdad? No es jugo de naranja. No es jugo de naranja. Ve la cantidad de cervezas, de botellas. Del patrocinador, además de la basura, ¿no? Que queda en el vestidor. Digo, los encargados de hacer la limpieza el día después, imagino que han de padecer y han de llegarse algunas horitas en poder limpiar todo este atascadero que dejaron los jugadores del Real Madrid. Como es evidente, pues lo que hay mucho son botellas de cerveza, botellas de champán. Así festejaron las grandes estrellas del Real Madrid su 13º título de la Champions. Y además seguro los festejos no acabaron ahí. No, las Cibeles, ¿no? La siguieron y de ahí se fueron a Madrid precisamente, donde fueron recibidos como héroes en las Cibeles. Por cierto, de lo que todo el mundo habló del egipcio Mohamed Salah, que lo sabemos en una desafortunada jugada con el español Sergio Ramos del Real Madrid. Me pareció se lesiona el hombro, ya dio declaraciones, dice textual: soy un guerrero y voy a estar en el Mundial. Quedan 20 días para que arranque el Mundial, es la gran esperanza de su selección. Sin duda. Y parece ser que sí va a estar. Yo no estoy tan de acuerdo. Estoy de acuerdo en que el español quiso hacer lo quiso jalar, intentó agredirlo, no lesionarlo. Sí, ¿sabes? O sea, no estaba pensando en lesionarlo y dejarlo fuera del Mundial. Hablaban de Sergio Ramos como si fuera el mismísimo Luisito Rey, ¿no? No es tan villano Sergio Ramos, el español. Pues así veíamos las imágenes de cómo quedó el vestidor del Real Madrid. Y esta noche, lo decíamos, 8 de la noche, México frente a Gales. La despedida de su mejor afición económicamente hablando. Pero por mucho. Por mucho, la empresa que firman no por nada llevan con esto son 4 procesos mundialistas que Zoom, Soccer United Marketing, firman los derechos de la Selección Nacional de Estados Unidos, que incluyen 7 partidos por año. Es donde sí dejan. Partidos muleros. Es para darle viático a la selección. Así es. Gracias. Gracias, Ricardo. Mire, antes